intervención directa en los asuntos internos de la soberanía del país. Habría que ver esa área, si alguien pudiera hacer declaraciones al respecto. Pero de todas maneras la embajada comienza a relacionar a Saca, dice el Faro, sobre todo después de las elecciones, con los diputados de Arena que se rebelaron en septiembre. Se acordarán ustedes de aquella fuga de diputados que hubo en el 2009, a fines del 2009, y que formaron el partido Gana, quitándole esas diputaciones a Arena. La misma embajada dice que en ese momento tenía en su poder un informe la embajada tenía ese informe de que 23 de los 32 diputados de Arena estaban recibiendo salario de Saca. Informa el Faro que Hugo Barrera, fundador de Arena también, de los fundadores de Arena, llegó a decir a la embajada, mire, Barrera, que definitivamente Saca estaba usando dinero del gobierno y del partido para pagarle a estos diputados. Hugo Barrera fue entonces a quejarse a la embajada. De igual forma lo había hecho antes y lo seguía haciendo el señor Dawison. Los nombres de estos legisladores, sin embargo, no están registrados en los cables consultados. Los cables diplomáticos enviados por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador al Departamento de Estado dibujan a un Saca interesado en perpetuar su esquema de gobierno, dice el Faro. Ya al parecer varios cables responsabilizan, dice el periódico, a Saca de la quiebra en las finanzas del partido Arena. Hay un cable de la embajada que se llama el derretimiento de Arena, donde el señor Blau informaba a Washington que Saca había puesto en aprietos monetarios no solo el gobierno sino también Arena. Mire este comentario el que hace la embajada. Dice, el partido ahora está necesitado de dinero y patrocinio como partido de oposición. Bueno, amigo y amiga, usted tendría que sacar interpretación de lo que quiso decir aquí la embajada. Ahora, esto es más que esencial entenderlo para entender lo que está sucediendo en estos momentos, que pudiera también iluminarnos a sacar conclusiones de lo que viene en el país en estas coyunturas electorales del 18 y del 19, y que la gente entienda el rol que juega la embajada en el, como alguien dice, en el cotidiano quehacer de la vida salvadoreña. La embajada veía al señor Saca como una influencia importante sobre Rodrigo Ávila, fíjese bien, y especulaba que Saca podría terminar controlando un posible gobierno de Ávila. El encargado de negocios de la embajada estadounidense incluso llegó a plantear que la honestidad con que caracterizaba a Ávila era incompatible
con que éste mantuviera su lealtad a Saca. Este conflicto era una de las principales reservas que la embajada mostraba sobre un gobierno arenero, a pesar de haber hecho todo lo posible porque este partido continuara en el poder, porque lo consideraba más conveniente que los intereses estadounidenses, para los intereses estadounidenses, especialmente si la alternativa era un gobierno del FMLN. Se hizo todo lo posible para que Ávila ganara, porque era lo más conveniente para los intereses estadounidenses. No dice la embajada para los intereses salvadoreños, sino que estadounidenses. Amigos y amigas, los que todavía dudan que Estados Unidos tiene intereses en El Salvador, políticos, económicos, sociales, militares, culturales, sociales, etcétera, pónganle atención a esta edición dominical. La confianza que la embajada podría tener en la honradez de Ávila se veía minada por constantes críticas hacia su relación con Saca, que venían desde el interior de Arena y círculos cercanos. Ávila estaba demasiado cerca de Saca, y de ahí viene su derrota electoral. Guillermo López Suárez, quien fue ministro de Hacienda durante la mitad del gobierno del señor Saca, se refirió a Saca frente a oficiales de la embajada. Oiga bien, Guillermo López Suárez hablándole a los señores de la embajada de que Saca era un titiritero que controla a la marioneta de Ávila. Estas conversaciones al parecer se dan entre Suárez y la embajada. En un cable que el Faro publicó, el empresario y exmiembro de la dirección de Arena, Murray Mesa, habló con la embajada sobre el proceso de selección del candidato del partido, el cual calificó como poco transparente, y lo único que tuvo que decir sobre el candidato Rodrigo Ávila fue: de aquí al día de la elección tenemos tiempo para enseñarle a hablar, pero no a pensar. Vea entonces usted, amigo y amiga, lo cercano que estaban trabajando miembros del partido Arena con la embajada en torno a la presidencia, sí o no, de Ávila. La embajada temía que la corrupción y las prácticas anticompetitivas se convirtieran en una influencia sobre un eventual gobierno de Ávila. Corrupción y prácticas anticompetitivas. Un cable indica que la embajada hace un avance sobre las elecciones del 15 de marzo del 2009. Blau asegura que lo más destacable de la campaña del candidato arenero en ese momento es que ha dado un primer signo de ruptura con la administración Saca. Esta ruptura resalta porque la plataforma de gobierno de Ávila plantea combatir la corrupción gubernamental, hecho que la institución estadounidense deja entrever como alejado de las políticas de Saca. Mire, Ávila plantea combatir la corrupción gubernamental. Nada en la plataforma critica específicamente a Saca, pero la sugerencia está clara. Entonces, hay unas fuerzas fuertes que le dicen a Ávila que meta esa frase en sus discursos, lo cual
él obedece en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque con eso estaba mandándole un aviso crítico a su padrino, el señor Saca. Normalmente como disminuir, limitar los subsidios y combatir la corrupción gubernamental. Apuntan sutilmente a un cambio de las políticas de administración de Saca, decía el documento del Departamento de Estado. 3 semanas después del alivio que mostró la embajada por la distancia que la plataforma de Ávila estaba adquiriendo, la administración Saca, Blau firmó el cable en el que consignaba diferentes pláticas, oiga bien, con economistas prominentes y partidarios de Arena. Estos le plantearon a la embajada sus dudas sobre Ávila, la campaña y Saca. Se reunieron con la embajada para hablarles de que no les parecía el señor Ávila. Entre estos economistas estaban Manuel Enrique Hines y Guillermo López Suárez, Rafael Barraza, Miguel Lacayo, Claudio de Rosa, Luis Membreño, Mauricio Chousí. Algunos de estos nombres que no se le olviden, porque algunos de estos nombres están ahorita en estos momentos sentados con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fitch, la Embajada, etcétera, planificando y diseñando el nuevo El Salvador a imagen y semejanza de ellos. Bueno, dice el Faro que una de las grandes preocupaciones de estos economistas era el continuo control de Saca sobre el partido y su presunto deseo de postularse a la presidencia en las elecciones del 2014. Esta era entonces la gran preocupación. Se preocupaban, la gran preocupación era de que los fondos de la campaña de Ávila eran manejados por Saca. Dice el Faro que Lacayo notó que la campaña de Arena era en internet, estaba siendo manejada por personas ajenas a la campaña y mucho dinero estaba siendo gastado fuera del control de la campaña de Ávila. Continúa el Faro y dice que la embajada no solo resalta las irregularidades de cómo el expresidente Saca manejaba las arcas del gobierno, sino también en su manejo de las cuentas del partido. En este cable, los economistas planteaban que la vieja guardia de Arena tenía que recuperar el partido. La embajada decía que no sería fácil. Y estaba preocupada la embajada porque Saca tenía fondos de financiamiento masivos. Añade la embajada, de acuerdo a El Faro, que la embajada comenta que López Suárez le dijo a la embajada que hasta hacía poco, es decir, hasta menos de un mes antes de las elecciones, se había establecido un mecanismo para recibir las donaciones de la campaña. Previamente todas las donaciones las manejaba Saca. Antes el dinero tenía que fluir a través de Saca o a través de las cuentas de Arena, las cuales son controladas por Saca. Bueno, esto nos puede llevar a algunas conclusiones.